Queridos amigos, que el Señor Jesús les bendiga. Qué placer otra vez estar aquí con ustedes en este espacio tan hermoso que es poder estudiar la palabra del Señor, lo que es la escuela sabática. Le damos una bienvenida a ustedes, a cada uno de ustedes. Siempre oramos por ustedes de que pues puedan compartir con nosotros la palabra del Señor. También hemos orado también por sus necesidades y siempre este ministerio está pendiente de cada uno de ustedes a través de la oración. Y bueno, en el día de hoy pues está el pastor José Boro, que nos está acompañando en este repaso de lección durante esta semana. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muchas gracias, Dios le bendiga a usted también y a todos los amigos televidentes. Así que estamos listos ya para empezar a estudiar la palabra, pero como siempre necesitamos tener una palabra de oración. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en posición de adoración. Señor, te damos gracias por permitirnos este día, martes, maravilloso día, así que esperamos que tú nos bendigas, nos ayude y nos fortalezca y nos ilumine en el estudio santo de tu palabra. Bendice los hermanos, los amigos que nos escuchan, que nos ven, y guárdalos también de todo mal. Señor, rogamos que tú traigas salud a tu pueblo. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, Pastor Willy y hermanos que nos ven. Este día vamos a estudiar, este día martes vamos a estudiar la vara de la ira de Dios. Es un tema que nos arrastra desde el principio del pecado. Desde que entró el pecado nos está arrastrando este momento. Y ya lo vimos allá con los antediluvianos. Dios da tiempo. Por ejemplo, lo que tenemos en el libro de Segunda de Pedro. Vamos a llegar ahí. Segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. Para que ustedes vean ahí cómo es que Dios trabaja. Cómo es que son las cosas. El Señor no retarda su promesa, según algunos se la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta parte aquí de la vara de la ira de Dios es un tiempo cuando ya el profeta Isaías anuncia algunas cosas, pero ahora va a anunciar la venida del Señor Jesús. ¿Okay? Está anunciando ahora cómo es que Dios trabaja. ¿Ven? Dios siempre tiene un espacio de tiempo. Nos da un espacio de tiempo. Se lo dio a los antediluvianos. Se los dio también en los tiempos de los jueces. Se lo dio también en los tiempos de Isaías. Se lo dio en innumerables tiempos. Le da un espacio para que recapacite. Y no solamente eso, nos está dando un espacio de tiempo a nosotros hoy. Desde 1844, que fue cuando se anunció que Cristo venía, y pasaron otras cosas, otros eventos en el cielo, hasta el día de hoy ya tenemos más de 150 años más. Un tiempo que Dios nos está regalando para que recapacitemos. Y ese tiempo debemos tomarlo como el tiempo de gracia que Dios nos da para poder estar en el remanente. Porque es lo ideal. Dios siempre tiene un remanente. Y ese remanente es el que Dios va a colocar en el cielo. Un remanente que ha pasado por los momentos de angustias y ha pasado por los momentos de los vituperios que da Satanás a los seres humanos. Pero, Pastor Gerena, esa es la línea que debemos llevar en este día martes. Adelante, sí. Pastor. Este día es bien interesante que estamos viendo hoy del día martes. A ver, pastor, Dios, usted leyó esa segunda de Pedro que dice que Él es paciente. Así Él es. quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Que todos procedamos al arrepentimiento, lo que dice el apóstol Pedro. Así es.
Pero hay que tener en cuenta que Dios siempre nos Dios siempre nos ha advertido con anterioridad. ¿Es correcto? ¿Cierto? Así es. O sea, no es que Dios castiga por castigar, ¿cierto? No, Dios a través de la historia, es que es más, mire, si nosotros leemos, porque si usted mira el capítulo 9 en adelante, especialmente de los versos 8 en adelante, y bueno, y el capítulo 10, usted va a encontrar que Dios castigó al pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, utilizó a Siria como instrumento de castigo de Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios los castigó así porque así? O sea, se portaron de una mal y de una vez Dios los castigó. No, mis hermanos, Dios les envió profetas. Dios les advirtió, mire, enderezcan sus pasos, enderezcan sus caminos. Mire, algo bien interesante que encontramos es que, por ejemplo, vamos a leer el capítulo 8 porque es que todo tiene su contexto. El capítulo 8 y el verso 19, Dios nos hace una advertencia bien interesante a través de su profeta. Dice el capítulo 8 y el verso 19 dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Estoy en Isaías capítulo 8 y el verso 19. Isaías 8 y 19. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Así es. ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, aquí hay una cuestión, es que nosotros o el pueblo tiene que consultar a su Dios. Correcto. Uno, no vamos a consultar a los muertos porque el muerto está, y como dice Eclesiastés, no sabe nada. O sea, su mente está en olvido, nada. Ahora, escúcheme bien. Muchos van a creer que, ahí tal vez no sabían, ¿cierto? Ahora, luego el verso 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no se la ha merecido. O sea, el testimonio, ¿verdad? Que el espíritu de profecía, la profecía, todo lo que se escribió, todo está dicho. ¿Qué más que tenemos que consultar? Y a Dios como tal. Pero resulta que usted busca en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, y está la advertencia. Capítulo 18 de Deuteronomios, el verso 9 en adelante. Iban a cruzar el Jordán a la tierra prometida, y Dios les dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no que aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Pregunto, pastor, ¿es clara la palabra de Dios? Claro, 100%. Verso 10, vamos al verso 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ¿qué? Adivinación, lo que estamos hablando de Isaías, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Verso siguiente. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Así es. Y el verso 12, voy a leer como la primera mitad del versículo 12, dice, porque es que abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Mire, así es claro. Y usted va a encontrar en la historia de los judíos, del pueblo de Dios, cómo ellos llegaron incluso a pasar a su hijo por fuego. Así es. Llegaron a consultar muertos, llegaron a consultar divinos. O sea, en otras palabras, ¿qué hace Dios? O sea, ¿más advertencia? Es que realmente ellos colmaron la paciencia de Dios. Ellos se fueron más allá de lo que ellos podían hacer. Adán y Eva fueron advertidos por los ángeles, dice doña Elena de White. Fueron advertidos por los ángeles, por el mismo Dios también. Llegó el momento y ahí está el problema, por la obediencia a Dios, por la desobediencia a Dios y la obediencia a Satanás. Cuando lo que pasaba aquí en este punto, pastor, es que ellos continuaron desobedeciendo a Dios. Dios les mandó los profetas, Dios les hablaba a través de Isaías, a través de tantos que le habló Dios, y ellos continuaron desobedeciendo hasta que ya Dios no pudo más. Cansaron a Dios, y ese es el problema,
que Dios también hoy nos llama a que no le cansemos, porque va a venir un día de castigo, y el castigo no es porque Dios quiere. El castigo es por la permanente desobediencia del pueblo. Cuando el pueblo permanentemente desobedece, entonces viene el castigo automáticamente. ¿Por qué? Porque el rey, el que hizo este planeta, es el Señor, no fue Satanás. Y por eso es que Dios nos da siempre un tiempo para que nosotros podamos entenderlo. Y pastor, y sabe que, o sea, ¿qué otra salida le deja los desobedientes a Dios? Ya. O sea, ¿qué puede hacer? Es Así más, es. usted va a encontrar, creo que es el mismo profeta Isaías o Jeremías, cualquiera de los dos dice así: yo ya estoy cansado Así de es. sus sacrificios. Así o es. sea, no se habían desprendido ni siquiera del todo Ya. de lo que Dios había mandado, sacrificios, pero caminaban, o sea, tenían doble vida. Ya. Y él dice: ya estoy cansado de sacrificios, ya no quiero nada, no quiero ni sangre de macho, ni nada, yo no quiero nada. Ya. O sea, terrible, ¿verdad? O sea, es tener una vida doble. Y Dios dice: no, pero Dios siempre ha mandado los profetas: mire esto, mire lo otro. Usted va a llegar a un punto que la misma palabra Sí. de Jesús dice: apedreaste a los profetas, los mataste, Sí, o sea, los sí, perseguiste. así Y usted es. va a encontrar que el pobre Jeremías, que ya Ya. fue 100 años después, en el momento cuando iban a tomar a Babilonia, Ya. el pobre lo metió en una mazmorra. Y resulta Así es. que el rey, que era hijo de Dios, Así llega, es. lo mandaba a sacar varios días ahí en la mazmorra, que era un hueco ahí lleno de barros, y él tenía que comer y Ya, hacer su hacer de todo, necesidad y así todo. es. Y lo sacaba y decían: tiene palabra de Jehová para mí. Y le decía: sí, Sí. que se arrepiente, que se someta al pueblo. Así. Ah, sí, vuelve, ¿Qué? lo metían al hueco. Así es. Otro tiempo allí. Cuando volvía lo mandaba, sáqueme al profeta. Lo Sí. sacan, tiene palabra Palabra. buena de Jehová para mí. Sí, claro, que se somete. Otras y al hueco. Sí, o sea, así es. por más que eso, no quisieron Así es. entender. Y lo que pasa, pastor, es que el ser humano, cuando es testarudo, Sí. Sí. es terrible. Y eso es lo que pasa, mis hermanos y queridos televidentes. Cuando Dios advierte por algo. Sí. Y no tenemos que olvidar, pastor, Sí. que esto también tenemos que colocarlo para las cosas que están viniendo. Dios, Sí. ¿cómo nos está hablando en el día de hoy? A través de las profecías. A través de la profecía. O sea, y siempre ha sido así. Así es. De hecho, estamos viendo, obviamente, viendo el profeta Isaías, cómo las advirtió el Así profeta es. Jeremías. Pero ¿entendieron, mi pastor? No. Y eso Ya. es lo que va a pasar con el mundo. No, y no solamente eso. Yo creo que la misma situación, pastor, que estamos viviendo de pandemia, nos tiene que ayudar a ver lo que son las profecías bíblicas. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos hizo con algo extraordinario, que es la libertad de nosotros mismos elegir lo que querramos. Si nosotros queremos elegir el mal, lo podemos elegir y Dios no interviene en eso. Dios no interviene. Ahora, las consecuencias van a venir. Nosotros tenemos un punto, pastor, y es que ya estamos advertidos de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Amén. Al estar advertidos de la segunda venida de Cristo a esta tierra, tenemos que vivir a la altura de la luz que Dios nos ha revelado. Así es. En todo el sentido de la palabra. Es cierto que Dios no retarda su promesa. Es cierto que Dios está ahí. Es cierto que Dios nos mantiene a nosotros de la mejor manera. Pero miren, todo lo hace Dios para ayudarnos a comprender que terminemos de alejarnos del mal. Tenemos que, si nos alejamos del mal, Dios nos va a traer bien. Al igual que trajo el bien, pastor, en los tiempos de Noé. De tanta gente, miles, millones de gente, buena, con buena mente, pero no con buenas intenciones para hacer las cosas, ¿no? Así es. Pero, ¿a quién eligió Dios? Dios eligió uno, y su familia se le adhirió. Entre tantos y tantos, Dios trae uno solo. Entonces, ahí es donde podemos ver que entre tantos y tantos y tantos, Dios te llama a ti. Dios te puede llamar
para que alcances la salvación, para que no alcances la perdición, para que no alcance el castigo. El castigo. En uno de estos días, pastor, voy a tener que predicar acerca de las trompetas, porque es que las trompetas nos van a ayudar, los van a ayudar también a entender a ustedes el tiempo, dónde estamos viviendo. ¿Okay? Muy especial, un tiempo crítico, un tiempo muy especial el que estamos viviendo. Y es la advertencia que nos hace aquí Isaías, que pasó y que va a volver a pasar, pastor. Ok, sí. Si nosotros vamos a Levítico 26, vamos a ir a Levítico 26, usted va a encontrar que la primera parte del verso 1 al verso 13 dice, mire, guarda mis mandamientos, que sí, esto, bendiciones. De hecho, se llama bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Así es. Pero vamos a colocar en pantalla el verso 14, porque ahora vamos a ver lo contrario, ¿verdad? Así es. El verso 14 del capítulo 26 de Levítico, vea lo que pasa, las consecuencias de la desobediencia. Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, verso 15, y si desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, verso 16, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Imagínense, cuando después de ser tan advertidos, bueno, pues yo le voy a enviar a mis enemigos, y los mismos enemigos, primero que todo, ya en Isaías ya había pasado lo que pasó con las 10 tribus del norte. Llegaron los asirios y hicieron, y ahora más adelante va a venir Nabucodonosor y va a terminar de prácticamente destruir hasta el templo, y hasta el muro lo destruyeron, ¿verdad? Así es. Entonces Dios advierte, Dios dice, aquí hay dos caminos, mire, aquí está la bendición. Así es. Qué bonito. Y la vida eterna. Así es. Pero si no, está la otra parte. ¿Qué escogemos? Así ¿Qué es. escoges tú, querido televidente? ¿Qué escogemos cada uno de nosotros? Están los dos caminos. Ya, exacto. Y sin embargo, el Señor nos dice, para allá en Deuteronomios capítulo 30 creo que dice, mas sin embargo yo aconsejo, este es el camino que Este es el camino que escoges. Es que hay una parte tan interesante en esta parte, justamente en esta parte del martes. Es un anuncio a lo que nosotros podemos pasar. Realmente, mis queridos, realmente. Las advertencias de Dios son para vida. Nosotros vivimos en un mundo donde el enemigo Satanás, el enemigo de Dios, hace la contraparte. Dios hace un día para reposar, el enemigo hace otro día. Ahora, nos llena de lujo el día que hace el enemigo. Que tú puedes, después que salgas de la iglesia, tú puedes ir a lavar, ir a comprar, ir a hacer los mandados, ir a hacer todo lo que tú quieras. Pero el Señor nos dice, este día es reposo completo para Jehová tu Dios. Y nos dice de qué día. Pero Satanás llena el del de lujos terrenales. Entonces, muchos van al lujo, a la presunción, a lo que yo puedo enseñar. Y todo eso es cuando yo quito a Dios y cuando yo me pongo en lugar de que me miren, entonces le estoy quitando el lugar de Dios. Y esa es la razón por la que Dios extermina, porque no hacemos su voluntad. Y Él es lo que nos leyó el pastor hace un ratito, ¿no? Si no oyen mis caminos, el mal viene hacia ustedes. Y es lo que nosotros hoy queremos decir. Vamos a seguir los lineamientos que Dios nos da y verán qué bueno que nos vamos a encontrar en la patria celestial. Quiero leer esta última cita ya para el tiempo que nos queda, que está en Patriarcas y Profetas, ¿verdad? Que está en el día martes. Y bien interesante. Patriarcas y Profetas, página 435 dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Si los mataba, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Acordábanse que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor,
pero no se volvían a Dios con un propósito sincero. Ahí está. Aunque al verse atacados y amenazados por sus enemigos, pedían la ayuda del único que podía librarlos. Sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Empero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Abundó para apartar su ira, y acordóse que era carne, soplo que ya no vuelve. Así es. Así es. O sea, veamos Así es. qué tremendo, ¿verdad? O sea, a veces y nos puede pasar que nosotros buscamos a Dios porque me conviene estar con Dios, Sí. pero estamos de corazón. No, mis hermanos, Dios lo que está buscando es que le busquemos de corazón sincero y que nos aferremos a su palabra. Así es. Eso es lo que Dios quiere, pastor y queridos amigos. Esta es una lección que nos hace hacer una mirada retrospectiva. Nos ayuda a mirar cuáles son nuestros caminos. Nos ayudan a mirar también qué fue lo que pasó en la antigüedad y qué nos puede pasar a nosotros hoy. El punto en las iglesias mayormente, pastor, es que nosotros, algunas personas se toman las cosas para sí mismos, se apartan, se van a otra congregación, pero se llevan el orgullo que llevan dentro. ¿Ok? Se llevan el orgullo. Eso es raíz de amargura, raíz diabólica, y a Dios no le agrada esas cosas. Entonces, lo que nosotros sí debemos hacer es que andemos según lo que nos ha dicho Jehová. El hombre puede decirnos muchas cosas. Dios nos dice una sola cosa. Y eso es lo que debemos hacer. Obedecer a Dios antes que a los hombres y no seguir nuestra propia línea, sino seguir lo que Dios nos ha mandado. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Amén. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga mucho en esta hora. Y mañana nos vemos nuevamente en la lección. Que Dios te guarde a ti y a tu familia. Amén.